Y vamos a ir a Israel. Desde allí nos conectamos con Marcelo Kisilevsky, es periodista. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes allá? Bueno, un día trágico el de ayer para el ejército israelí, con 21 muertos. Es la mayor cifra desde el inicio de la invasión israelí a Gaza, ¿no? Sí, efectivamente se trató del hecho más trágico para el ejército israelí, obviamente la operación más exitosa desde el punto de vista de los palestinos, es decir, de la organización terrorista Hamas, que se ha cobrado la vida de 21 soldados que estaban juntos en una operación, yo diría técnica, de minar un par de edificios, de un conjunto de 10 edificios que están en la margen, en la franja que Israel intenta construir de una manera a modo de buffer, a modo de colchón de seguridad entre la frontera de Israel y la franja de Gaza. Entre otras cosas para resguardar la seguridad, pero también para dar una sensación de seguridad a aquellos habitantes de alrededor de Gaza, de los kibbutz, de las colonias agrícolas o de las granjas agrícolas colectivas en la zona, y también los poblados, que puedan volver a su casa el día de mañana de un modo seguro. Bueno, da la pauta, ¿no, Marcelo, de que esto sigue siendo una amenaza, de que no se ha terminado con Hamas, que todavía tiene una capacidad operativa y de inteligencia, porque va acercado a estos 21 soldados, ¿no? Sí, un poco el temor o la incógnita que queda es cómo hace todavía el Hamas para seguir operando. El cálculo es que, sobre todo en la zona norte, pero también en esta zona, que es la zona de Khan Yunis, más hacia el sur de la Franja de Gaza, donde todavía existen focos de terroristas organizados, digamos, de la organización Hamas, todavía enmarcada en algunos batallones, pero también en células sueltas que pueden de repente salir, emerger de alguna boca de túnel y sorprender a la fuerza. Lo que se está calculando es eso, un poco que el Hamas le está tomando el tiempo al ejército israelí en estas operaciones de, se podría decir, de despeje de zonas por medio del minado de edificaciones, ¿no? Entonces se dan cuenta cuando terminaron de minarlas, emergen y ahí disparan. La semana pasada había habido un lote de 9 muertos también en el sur, ¿no? Digo, también cuando peinaban algunos de esos túneles. Sí, también se trató como una especie de accidente de trabajo, y ahí el ejército ya está averiguando y está investigando a ver cómo modifica eso. Lo que está ocurriendo en estos casos es que plantan un tanque a hacer como guardaespaldas de la fuerza de ingeniería que está preparando todas las explosiones de esas edificaciones. Por supuesto, las edificaciones están vacías, pero los que lo están resguardando es un tanque que ve si viene una célula terrorista. Emergió, el tanque le disparó, estamos hablando de lo de la semana pasada, sí, contra un poste de electricidad, con tanta mala suerte que el poste de electricidad se cae sobre los explosivos en el túnel que estaban por volar, y vuelan también un camión que estaba al lado, con algunos soldados que estaban al lado. Entre ellos estamos hablando del soldado que es también actor y cantante famoso israelí. Si la gente conoce Fauda, la serie famosa israelí, el actor que hace de Sagui, ¿no? El cantante Idan Amedi resultó gravemente herido ahí. Por suerte ya fue dado de alta del hospital y todo, pero va a tener que pasar bastante rehabilitación. Bien. Bueno, ¿y qué se espera para las próximas semanas? Porque también se complica y mucho lo que tiene que ver con el accionar de los hutíes desde Yemen, afectando también la economía, ¿no?, de Israel. Claro, acá en Israel lo que se está discutiendo hoy es un posible avance en las negociaciones por el intercambio de secuestrados por presos palestinos. No se están encontrando en el medio, es decir, Israel incluso ofreció 2 meses de tregua a cambio de todos los rehenes. El Hamas sigue exigiendo que esa tregua no sea tregua, sino cese el fuego
total que le asegure, incluso con garantías internacionales, tiene el tupé de pedir jamás, de que Israel no va a volver a atacar después de eso, es decir, que sea el final de la guerra con la supervivencia de los cabecillas y que sigan siendo gobierno el Hamas en la Franja de Gaza. En cuanto a los hutíes, no se trata solamente de la amenaza a la economía de Israel, sino a la economía mundial. Ellos están permanentemente atacando barcos que pasan por el Mar Rojo, y quien dice Mar Rojo dice Canal de Suez. Eso amenaza el comercio mundial. Muchas empresas navieras ya dijeron que anulan su paso por ahí para llegar a Europa desde Oriente, y lo van a hacer rodeando África, con lo cual el costo de transporte, combustible y las mercaderías mismas, empezando por el petróleo, que también es comercializado a través de esas vías, va a aumentar para todos. Así que prepárense también en Argentina para aumentos tremendos si estas intenciones de hutíes, que están respaldados por Irán, se concretan. Pero bueno, las perspectivas son negativas, ¿no? Vos bien lo marcabas, espantanada, ¿no? La negociación para la liberación de los rehenes. Lo que está pidiendo Hamás es alto, ¿no? Digo, de hecho es un alto al fuego y el reconocimiento en un punto también del gobierno. ¿Cuánto pesan esta última semana internamente, ¿no? Y en la política israelí también, Marcelo, los pedidos de la ONU, por ejemplo, para que se reconozca allí un gobierno palestino, las advertencias en algún momento de Estados Unidos? Sí, lo que está pasando acá es que el gobierno de Israel está postergando el tratamiento de lo que aquí se llama el día después. Netanyahu mantiene la tesis de que primero hay que derribar al Hamas, destruir su capacidad bélica y capacidad gubernativa, y después vamos a hablar del día después. Algunos ministros insinúan que algo se está hablando en cuartos cerrados, digamos, y que no nos van a contar a nosotros de qué están hablando. La oposición dice, esos son excusas para no hablar, lo acusan a Netanyahu incluso de alargar la guerra con tal de no caer él políticamente, que su carrera política termine. Por supuesto, en el gobierno lo niegan y le adjudican a este argumento absolutamente malas intenciones. Porque no podríamos pensar que un primer ministro israelí está alargando una guerra con todo el costo en vidas humanas de modo intencional, ¿no? Pero bueno, esta es la discusión acá también. Y mientras tanto, Joe Biden, presidente norteamericano, le pide encarecidamente, y ojo, también se lo pide el ejército para saber a quién le entrega la batuta en la Franja de Gaza, porque no se quieren quedar ahí empantanados, qué es lo que piensa Israel, que quién va a gobernar la parte civil de la Franja de Gaza una vez terminada la tarea, digamos, de limpiar al Hamas de la Franja de Gaza. Sí. Y eso se está postergando, con lo cual hay temor de que los logros que está teniendo a nivel militar el ejército israelí se terminen convirtiendo en una derrota a nivel político-diplomático. Claro. Está muy claro. Gracias, Marcelo, por este resumen y esta actualización. Al contrario, hasta cualquier momento. Damos una vueltita por la costa atlántica para ver cómo está Mar del Plata, una ciudad que en los próximos días